Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta porque les tenemos una sorpresa y por eso les invito a que vayamos a descubrir a nuestro invitado del día de hoy en esta semblanza. Enrique Dussel Peters realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín y es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Es profesor y titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. En 2004 recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación están enfocadas en teoría de organización industrial, del desarrollo económico, economía política, así como las relaciones entre América Latina y el Caribe y China. Y bueno, como pudieron ver, nos acompaña un especialista en temas de economía de China. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos a Perspectivas Históricas, pues para hablar de un tema de gran coyuntura para México y el mundo. No, muchas gracias. Un placer de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y me gustaría que comenzáramos la conversación pues desde la perspectiva académica, ¿no? Hay algunos centros de investigación que están especializados, ¿no?, en el estudio de China, desde la historia hasta temáticas como de coyuntura actual. ¿En qué momento en México nace ese interés desde la academia para empezar a estudiar y comprender China, y por qué ese interés nace en esa época que tú nos vas a hablar? Mira, el principal, desde una perspectiva histórica, el principal centro de investigación académico sobre China en México y en América Latina y el Caribe es el Colegio de México, ¿no? El CEA, el Centro de Estudios Asiáticos, desde los 1960s, ¿no? Con una participación muy importante de colegas como Flora Botton. Después se incorporan el embajador Eugenio Anguiano Rogia y todo un grupo de colegas. Yo te diría, posteriormente hay un grupo de instituciones adicionales en Colima, por ahí en el ITAM, etcétera. Y después sabemos algunos más recientes. Yo coordino el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que existe formalmente desde el 2006, informalmente desde finales de los 90s, ¿no? Y bueno, en el CECHIMEX creo que se ha convertido una institución relevante enfocada a China, Sí. no a Asia, ¿no? Yo siempre digo, en cada estudio, libro, investigación que realizamos sobre China, entendemos menos de China, ¿no? Wow. Entonces, si tuviéramos como tema de estudio Sí, Asia, todo el para continente. algunos Israel es parte de Asia, Rusia, Japón, y en medio está el continente chino, imagínate, es un reto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, China está, para bien o para mal, está de moda, hay que decir algo sobre China, Sí. y entonces en muchas universidades crecientemente hay cursos, hay opiniones, hay algunas publicaciones
calificaciones, pero sorprendentemente, y como evaluación, sorprendentemente las instituciones académicas, pero también los organismos empresariales y en el sector público que se dedican 26 horas diarias a China, son muy pocas en México más que en otros países, y es más, en los últimos 10 o 15 años ha habido bajas, ¿no? Es decir, de instituciones que se dedicaban a China y ya no lo hacen, ¿no? Eso es muy serio porque, Sí, claro. claro, si ahí estamos formando funcionarios, empresarios, académicos, y las instituciones académicas lo hacen en forma limitada, Sí. esto nos va a costar los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? Enrique, y en estas instituciones, ¿cuáles son las temáticas que se han abordado? ¿Con qué enfoque? ¿Qué es lo que están buscando encontrar? ¿Y cuáles han sido algunas de sus principales aportaciones? Mira, a ver, yendo de atrás a hoy en día, yo te diría en los esfuerzos en el Colegio de México ha sido sobre todo una perspectiva histórica, ¿no? Filosófica de la propia lengua. Y con efectos muy importantes. Yo te recuerdo la experiencia que se hizo durante los 70 de invitar a cientos de chinos, eso tuvo becarios chinos, eso tuvo un impacto durante décadas, porque estos becarios después fueron embajadores, fueron ministros, fueron secretarios, etcétera. Hoy en día, desde una perspectiva del 25 hacia atrás, yo te diría, por un lado, bueno, pues está el tema de moda, ¿no? No sé, los aranceles, la economía china, hacer negocios con China. Por un lado, lo diría en forma crítica, con cierto sarcasmo, ¿no? De hacer negocios en China y uno no sabe lo que es China y manda ahí a 20 empresarios a China y los pobres empresarios regresan con las petacas llenas, pero con pocos negocios, ¿no? Yo te diría, probablemente hoy en el sector académico que tiene cierto liderazgo con respecto a China, a diferencia de los organismos empresariales y el sector público, probablemente el principal tema hoy en día es el aprendizaje del chino, ¿no? Hoy en día existen 6 institutos Confucios en México, el último se abrió en la UDG, en Guadalajara, ¿no? La UNAM tiene uno, en fin, son 6. Estos institutos Confucio, a diferencia de muchos otros institutos de Estados Unidos, Francia y Alemania, se establecen en una universidad, no están... Se integran a las... Se integran, entonces, bueno, de ahí salen miles de estudiantes que empiezan a estudiar chino, cultura, algo de historia, etcétera, etcétera. Ya centros de investigación donde se trabaje sobre historia, cultura, temas territoriales, económicos, etcétera, eso hay sorprendentemente muy pocos, ¿no? Ojo, son incluso mucho menos en el sector público y mucho menos todavía en el sector empresarial, ¿no? La influencia cultural de China en el mundo tiene un gran legado histórico. Comprende desde cuestiones artísticas, tecnológicas, científicas y filosóficas. Por ejemplo, China aportó al mundo importantes inventos tecnológicos que transformaron el mundo moderno: la imprenta, la pólvora, el papel y la brújula. En el ámbito de las artes, han legado al mundo poesía, arte y objetos de uso cotidiano como la porcelana. A su vez, su medicina tradicional, filosofía y religión se han incorporado a comunidades y prácticas sociales en todo el mundo. Tal es el caso del budismo y el confucianismo. Sin lugar a dudas, China ha sido un importante foco de intercambio comercial y polo económico. Desde la famosa ruta de la seda hasta la presencia de las manufacturas de todo tipo elaboradas en China que encontramos en todo el mundo a nuestro alcance.
La gastronomía también se encuentra presente en la dieta alimenticia, producto de la incorporación de sabores, técnicas culinarias por parte de la diáspora china y generaciones que han contribuido a la cultura y la economía de los países del mundo en los que se establecieron desde la segunda mitad del siglo XIX. Regresamos, amigas y amigos, y bueno, continuamos nuestra conversación con Enrique Dussel-Peters acerca de China. Enrique, China, poco después de la muerte de Mao, era un país atrasado con 800 millones de habitantes, con muchísimas carencias, y sin embargo hubo un viraje en el Partido Comunista Chino, en la nueva dirigencia, Deng Xiaoping sobre todo, que se propuso una estrategia de largo plazo para transformar a China, y el cambio ha sido espectacular. En 40 años, China se convirtió en una superpotencia industrial, comercial, militar, científica, tecnológica. ¿Qué es lo que explica este impresionante desarrollo de China? ¿Cuáles fueron las decisiones estratégicas que tomó el gobierno chino, el Partido Comunista, los empresarios chinos? Porque parte de este viraje significó una apertura comercial, aceptar la industria privada, aceptar el comercio con el exterior, y bueno, pues los resultados están a la vista. ¿Cómo explicas tú este profundo viraje? Mira, es una etapa muy interesante de China, que muchas veces se nos olvida, los que van hoy en día a la China moderna, ¿no? Y uno va a la calle de Wangfujing, que es como la reforma de la Ciudad de México, y uno se queda, pues la experiencia es de wow, ¿no? Qué bárbaro. Pues yo pensé que la Quinta Avenida era lo máximo, y pues la Quinta Avenida pues quedó chiquita, ¿no? Claro. Las condiciones, como bien indicas, son muy significativas, ¿no? 700, 800 millones de habitantes. Hay un bonito libro de Ezra Fogel que hace una biografía sobre todo de Deng Xiaoping, ¿no? No es probablemente la más objetiva, pero yo te diría, a ver, uno, es muy significativo comprender la masiva destrucción que existió a mediados de los 70s, ¿no? Finales de los 70s, destrucción física, violencia. En los últimos 10, 15 años de China, millones de muertos, hambrunas, pero además una seria descomposición ideológica también, ¿no? Tengo mi serio presentimiento que en los últimos años de vida el propio Mao Zedong tomó medidas muy erráticas de una persona ya enferma, ¿no? Más allá de esos detalles, toma o retoma el liderazgo del partido y de China Deng Xiaoping, y me parece que sorprendentemente no es suficientemente valorada la enorme función y el viraje que dio Deng Xiaoping, ¿no? Siempre a la sombra de Mao Zedong, ¿no? Yo te diría, recibió una China destruida institucionalmente, pero también, yo te diría, en términos físicos, productivos, con una pobreza dramática, ¿no? Donde Mao Zedong no permitió mayores debates en el partido, olvídate, fuera del partido, etc. Yo te diría las dos o tres obsesiones de Deng Xiaoping, y esto tiene que ver, él estuvo varios años en París, en Francia, después en Moscú. Creo que no estudió mucho y se dedicó mucho más a la vida política que a los estudios, pero las dos o tres obsesiones de Deng Xiaoping fueron, uno, el tema de la educación.
Sin la educación, un país en general, y concretamente la República Popular China, no podría avanzar. Y la segunda obsesión, entre otras, es el tema de la tecnología y de la innovación. Un país como China, sin invertir, dedicarle al tema de la innovación tecnológica, no tendría futuro. Y un tercer tema, me parece que al menos tan relevante, es dentro del partido. Él nunca cuestionó el liderazgo del Partido Comunista de China. El aspecto crítico, crucial del Partido Comunista de China tiene que ser la meritocracia, ¿no? Ojo, varios de estos temas rompen, trató de no hacerlo explícito, pero rompen sobre todo con las últimas décadas de China bajo Mao Zedong. Meritocracia no existía. El tema de la educación era vía recomendaciones del partido en su época, y la gente que estudiaba eran pocos. Yo te recuerdo, durante mucho tiempo incluso estudiar estaba mal visto, etcétera, etcétera. Y tecnología, innovación, estamos hablando de una China rural donde todavía en los 70s, 80% de la población vivía en el campo, ¿no? Entonces, esas obsesiones le generaron a China, yo te diría, 3 o 4 aspectos. Justo salió hace poco un libro mío al respecto, donde yo te diría, uno, un enorme pragmatismo que subsiste al 2025, ¿no? Incomprensión en debates marxistas. Bueno, ¿ustedes qué son? Marxistas, neo, post, estalinistas, maoístas. Y el nivel de lectura, de comprensión, me parece, de Carlos Marx, del propio Mao Zedong y de Deng Xiaoping, era más bien acotado, lo cual no le generaba mayor preocupación de no haber leído las obras completas y los 40 y X tomos de las obras completas de Marx. Es un pragmatismo que subsiste al día de hoy. El liderazgo del Partido Comunista de China hoy y en los últimos 40 años son ingenieros. No hay ningún economista, ningún abogado, ningún filósofo, ingenieros, ¿no? Es un tema relevante. Y un segundo tema relevante que tiene que ver con meritocracia, innovación, nacionalismo chino, es el concepto del sector público en China, que es una institución que no existe, a mi parecer y en mi comprensión, que no existe en América Latina, en México y en otro lugar. El sector público es la suma del gobierno central. Por supuesto que existe un gobierno, pero después ciudades, municipios y provincias. Este sector público tiene la propiedad del 45% del Producto Interno Bruto hoy de la China actual. No existe hoy en día una economía de las principales 20 donde el sector público tenga el 3 o 5%, ¿no? Entonces, el viejo tema de la propiedad entre Marx y Hayek y muchos otros, ¿no? Es fundamental. Entonces, y el sector público en China tiene un elemento de violenta competencia en el sector público y por supuesto con empresas privadas, transnacionales, etcétera. Muchos dirían, te lo dije, son neoliberales, ¿no? Los chinos se morirán de risa. Entonces tiene un elemento de competencia y tiene un elemento de coordinación bajo el Partido Comunista de China. Eso genera, Loretta Napoleoni, una querida colega italiana, escribió hace un par de años un libro de cómo los comunistas chinos logran generar empresas más competitivas que las del occidente, ¿no? Entonces, muchas de las automotrices, ¿no? BAIC, principal productor de autos en China. Poca gente se fija qué significa BAIC. BAIC significa Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad de Pekín. Produce más autos que todo México juntos, ¿no? Pero no es
una empresa al estilo de la Unión Soviética de los 50 Claro. o 60 o de la sustitución de importaciones latinoamericanas, ¿no? Un Frankenstein de 7 llantas que uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Son empresas de las que están compitiendo durísimo con cualquier transnacional, todas propiedad pública. Entonces, si no entendemos este sector público en China, no entendemos la innovación, la dinámica económica, pero también social, etcétera, etcétera, ¿no? Y Enrique, cuando, digamos, para poder entrar como en materia y un poco irnos acercando a lo que estamos viendo hoy en día en tiempo real, eh, digamos, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, 2001, pues hay otro momento, digamos, ¿no? En la vida económica de China. Platícanos un poco de este proceso y de las tensiones, de las relaciones con Occidente, cómo se ha construido este espacio de tensión que hasta hoy en día estamos viendo con el tema, pues nada más de los aranceles, solo por citar el que está como muy latente, ¿no? En la vida pública de todos los países. Con Deng Xiaoping, entonces 70s, 80s, inicia al día de hoy esta estrategia que usa todavía el presidente Xi Jinping bajo este lema de reformas y apertura, y que sigue siendo relevante al día de hoy, ¿no? Cuando, China inicia un proceso de industrialización, que por cierto, en los 80s vinieron varias delegaciones chinas para enterarse y copiar lo más sofisticado de la maquila en su momento, pues que era México, ¿no? Claro, hoy en día vienen a México para aprender a qué no hacer, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. En los 80s querían copiar lo más sofisticado. Entonces, bueno, estamos hablando de finales de los 90s, principios de los 2000s, China, una potencia exportadora, claramente requería de un proceso de vinculación con el mercado mundial en general. Por cierto, en esa época relevante, con todo el apoyo de Estados Unidos, entró a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Debates incluso en los que yo participé, me acuerdo, recuerdo haber planteado, en fin, a diferencia de debates en México y en América Latina, cuál va a ser el impacto de la globalización, de la orientación exportadora en México, me parece que y creo que fue un debate correcto, la discusión sobre si el mercado mundial iba a aguantar el ingreso de la República Popular China, ¿no? China tuvo que hacer una cantidad de cambios profundos, internos, domésticos. Y bueno, China logró convertirse en un miembro en el 2001 de la Organización Mundial del Comercio. México fue el más acérrimo crítico a la integración de China, lo cual los chinos no olvidan, ¿no? Pero fue un paso muy significativo, yo te diría, que cambió muchos sectores e industrias a nivel global, ¿no? La desaparición en México de la industria electrónica, ¿no? En Guadalajara estaba muy de moda el Silicon Valley South, ¿no? En 2 o 3 años desapareció. Sectores completos en Estados Unidos, la Unión Europea, donde ante el tamaño de la economía y con un rápido proceso de escalamiento, en fin, en textiles, electrónica, autopartes, calzado, etcétera, China se integró rápidamente, pero ojo, a diferencia de buena parte de América Latina, siempre con un sector público, propiedad del sector público, siempre pensando no en el ayer, sino en el pasado mañana. ¿Cómo escalo? ¿Qué hago para no depender, como la maquila mexicana en 1980, de masivos insumos? Los insumos, las partes y componentes las tengo que hacer en China, no puedo depender de terceros. Y bueno, un proceso realmente espectacular, yo te diría positivo para la humanidad, o sea que en 2020 se declarara erradicada la pobreza absoluta en China,
China, según el Banco Mundial, no el Partido Comunista de China, ellos. y que indicara que 700, 800 millones de personas han salido de la pobreza absoluta, es más que toda la población de toda América Latina juntos. No, acá no importa si uno es de derecha, izquierda, centro, etc. Pues, ¿qué hicieron que no estamos haciendo? ¿No? Se dice fácil. Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho, Enrique, por esta conversación que ha sido como muy rica. Creo que nos llevamos como muchos elementos que no teníamos claros respecto a la historia y la actualidad de China. Les avisamos que Enrique va a seguir con nosotros en la siguiente semana, así que no se vayan a perder perspectivas históricas. Y bueno, gracias por su compañía y los esperamos la próxima semana.